La educación de nuestros hijos no solo depende de los profesionales a quienes encomendamos su cuidado en las horas lectivas. Los padres, tutores, familia en general tenemos la responsabilidad y el deber de aportar lo necesario en lo que a educación se refiere para que las mujeres y hombres del futuro sean personas eficientes, formadas y con valores adquiridos que les permitan ser mejores que nosotros. A veces es difícil acertar en la educación que damos a nuestros hijos o bien no utilizamos las técnicas necesarias para que la educación no sea un problema. En Coeducando vamos a abrir una ventana a los profesionales que nos ayudarán y resolverán las dudas principales que como padres se nos plantean. Comienza la Escuela de Padres. Desde el Centro Educo, Eva María Gómez, una de las psicólogas del centro, nos guía sobre el control de conducta de nuestros hijos. El área de educación, junto con el área de movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, nos presentan uno de los programas educativos pensados para los escolares. De la mano de María Isabel García, nutricionista, aprenderemos a llevar una alimentación saludable. La dieta mediterránea está de moda. Nos trasladamos al Colegio Al-Ándalus en el Parque Cruz Conde para que los pequeños Sábelotodo nos den su opinión sobre temas como la crisis, la economía, el paro o la contaminación. Hola, me llamo Eva Gómez, soy psicóloga del Centro Educo y hoy venimos a hablar del comportamiento de nuestros hijos, cómo modificar aquellos comportamientos que son incorrectos. En primer lugar, lo primero que tenemos que conocer cuáles son las causas de este comportamiento. Entre las causas del comportamiento están los factores que están antes del comportamiento, como pueden ser las características de personalidad. Cada persona se comporta de una forma dependiendo de cómo es él. Y eso no podemos olvidarlo, no podemos a un niño que es nervioso pedirle que siempre esté tranquilo. Entonces es muy importante conocer las características y aceptar al niño en sí para que el niño no se sienta atacado. En segundo lugar, lo que tenemos que ver es el modelo. Este niño de dónde ha aprendido, porque nuestro comportamiento en gran parte es aprendido. Tenemos que saber dónde está aprendiendo estos comportamientos para que si tenemos que corregirlo a él, también tenemos que corregir al entorno. Y luego otro aspecto a tener en cuenta es las necesidades que quiere cubrir. No todos los comportamientos se justifican directamente por una necesidad. Hay niños que expresan una necesidad pero la expresan de forma incorrecta. Por ejemplo, un bebé que tiene hambre llora, pero a lo mejor un niño que ya tiene 3 años tiene hambre y en vez de pedir de comer lo que hace es que se pone nervioso, inquieto, empieza a llamar la atención. Si el papá o la mamá no está pendiente de la necesidad real, puede atender de forma incorrecta el comportamiento. Si tú sabes lo que le está ocurriendo, es más fácil que te des cuenta de cómo actuar en esa situación. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que lo que determina los comportamientos en último lugar es las consecuencias. Si un comportamiento va seguido de consecuencias agradables para el niño, ese comportamiento perdurará en el tiempo. Si el comportamiento va seguido de consecuencias negativas, desagradables para el niño, ese comportamiento tenderá a desaparecer. Por tanto, si nos encontramos un determinado comportamiento que es incorrecto y el niño recibe pues, la satisfacción inmediata de la necesidad, ponemos el ejemplo de un niño que está llorando, un niño de 3 años porque, por ejemplo, quiere ir al parque y su papá o su mamá o la persona que esté con él, para evitar ese llanto, lo lleva al parque. El niño ha aprendido que a través del llanto puede conseguir lo que quiere, entonces ha satisfecho su necesidad, se le ha premiado. Cuando nosotros sabemos esto de forma sistemática, podemos resumirlo así, ahora lo que tenemos que analizar es el comportamiento en concreto. Se nos da el caso, por ejemplo, de un niño de 8 años, ¿no? Que no quiere hacer la tarea y nosotros pues, vamos a ver qué es lo que le ocurre. Lo primero es conocer sus características, pues vamos a ver si es un niño que le gusta trabajar o que es un niño que ya de por sí es un niño que tiende a pasar de forma superficial por los temas. Pues vemos las características personales, luego vemos lo que ha aprendido. Si en su familia el trabajo no es reconocido, sino que el trabajo lo ven como algo que se hace por obligación y no por placer, ese niño no va a querer trabajar.
Y lo siguiente que tenemos que ver es qué consigue cuando él evita hacer ese trabajo. Si al evitar hacer el trabajo no tiene ninguna consecuencia negativa, pues entonces el niño directamente sabe que no hago la tarea, no pasa nada. O todo lo contrario, muchas veces no hago la tarea y no solamente no recibo un castigo, sino que recibo un premio. Pues como no has hecho la tarea, hoy sales de clase. Bueno, si es que a mí no me interesa estar en clase, me están premiando. Entonces es muy importante analizar qué es lo que ocurre en cada caso. Cuando tenemos una conducta en concreta, nos paramos a ver qué le está ocurriendo a mi hijo, si mi hijo normalmente no es así, ¿por qué lo está haciendo?, de dónde ha aprendido esta conducta y cómo puedo modificarla. Cuando ya tenemos claro qué es lo que queremos, siempre hay que darle un modelo. Los niños no funcionan con castigo solo, el castigo es negativo en sí, provoca un rechazo. Entonces, nosotros vemos qué es lo que queremos y le damos el modelo al niño. Le decimos, si tienes hambre, tienes que pedirme de comer, para que yo pueda saber lo que quieres. Si estás aburrido, tienes que decirme que quieres entretenerte con algo. Si quieres que te compre un juguete, me lo tienes que pedir correctamente. Si el niño lo hace correctamente en estas primeras veces, siempre se le tiene que reforzar. Bien, satisfaciendo la necesidad y en segundo lugar, dándole una aprobación verbal. Qué bien lo has hecho ahora, ves cómo así es más fácil, yo te entiendo, puedo hacer lo que me pides. Y otras veces, cuando el niño no quiere colaborar y directamente insiste en hacerlo de la forma incorrecta, hay que utilizar el castigo. O la consecuencia negativa. Está el castigo que todo el mundo conocemos, que es darle algo desagradable. El algo desagradable puede ser simplemente una reprimenda, no hay que irse a un extremo, simplemente mostrarle nuestro malestar, nuestro desagrado con lo que está haciendo. Y otras veces quitarle algo que para él es agradable, que es lo que todos conocemos como hoy no vas al parque, hoy no vas a poder ver la tele, o esta semana no tienes la paga, porque no has hecho durante toda la semana la tarea, pues esta semana no tienes paga, o no has colaborado en casa, este fin de semana no puedes salir. Los castigos son darle algo desagradable, por ejemplo un punto negativo, o quitarle algo agradable, que es que un niño se quede sin recreo si no hace la tarea. Y luego entre los premios, los refuerzos positivos, que es la terminología que nosotros usamos, está el refuerzo verbal, que es el mejor, porque en el que tú directamente le reconoces lo bien que lo está haciendo, que es lo que en teoría los niños tienen que con eso ser suficiente. Luego hay veces que cuando la conducta es muy difícil de instaurar, imaginaros el niño que tiene dificultad para la lectura y entonces la rechaza por la dificultad que le supone a él, pues entonces hay que darle una serie de refuerzos pues más tangibles, más premios materiales. Pues cuando tú termines la cartilla, pues mamá te va a comprar un regalito por lo bien que lo has hecho. Entonces hay un refuerzo material. Otras veces son refuerzos de actividades. Pues como hoy has hecho la tarea, nos vamos al parque y cuando lleguemos al parque vamos a jugar a la pelota porque sé que te gusta muchísimo y mamá está tan contenta que vamos a ponernos. Eso es muy importante porque un niño siempre tiene que tener un modelo. Muchas veces nos limitamos al uso de los castigos o al uso del premio indiscriminado. Siempre tienes que portarte bien porque si te portas bien te doy. Y si no le das el modelo, el niño no sabe lo que es portarse bien. Termina confundiéndose y al final lo liamos. Entonces, cuando tenemos un comportamiento incorrecto, siempre le damos el modelo correcto y luego le damos el premio o el refuerzo para que el niño vea que eso que está haciendo está bien y eso haga que la conducta permanezca en el tiempo. Y cuando el niño no lo está haciendo bien, pues entonces lo que tenemos que darle es una consecuencia negativa, que es lo que ya comentábamos anteriormente. Con esto, con esto se simplifica mucho la realidad y luego seguramente pues tendremos situaciones más problemáticas, más difíciles, pero si nos paramos a analizar cada aspecto por separado es más fácil llegar a la conclusión final. ¿Qué le pasa a mi hijo? Mi hijo es que es un niño muy tranquilo, no puedo pedirle que ahora salga al parque y sea el que maneja a todos los compañeros. Bueno, pues si yo sé que mi hijo es tranquilo, ahora lo que le voy a pedir es que por lo menos juegue, no que sea el que lleve la voz cantante. Segundo, ¿qué es lo que no sabe hacer? Vamos a enseñárselo. O se lo estoy enseñando mal, cambiamos, corregimos, le enseñamos cuál es la forma correcta y luego cuando termine de hacerlo, reforzamos ese comportamiento que acaba de hacer para que el niño lo mantenga. Si conseguimos que todos los comportamientos que tenemos o que nosotros queremos modificar en nuestros hijos sigan ese patrón, es más fácil llegar al éxito. Y de ahí se puede complicar mucho más.
Dentro de la Semana Europea de Movilidad, desde el Departamento y desde la Delegación de Educación e Infancia, como no podía ser de otra manera, pues hemos participado con diversas actividades y ofreciendo el Centro de Educación Vial para los niños y la importancia de que se conciencien desde pequeños, de que las ciudades sean sostenibles para mejorar el medio ambiente y para mejorar la movilidad de la ciudad en un futuro es fundamental. Por eso, desde el Departamento de Educación y de Infancia, pues hemos desarrollado una serie de actividades en diversos días, como son Jugando en Familia, como el miércoles día 19, el jueves día 20 se hicieron talleres temáticos, el día 21 se han hecho salidas en bicicleta y luego hoy estamos aquí porque hemos dado los premios de la tercera gincana, es la tercera edición de la gincana sobre movilidad, en donde participan este año han sido unos 240 niños, han participado 6 colegios y bueno, pues es una manera de, como he dicho anteriormente, concienciar a los niños para ayudar a la movilidad y a la sostenibilidad de Córdoba, nuestra ciudad. Se involucran muchísimo, es más, ya estoy pensando que para el año que viene, no sé, ubicarnos en otro lugar más espacioso, puesto que ha habido colegios que no han podido participar, la demanda ha sido, pues, ha superado nuestras previsiones. Estamos ya con los programas educativos, se presentarán próximamente para ofertar a todos los colegios de Córdoba estos programas educativos que consisten en visitas culturales. Aquí en el Centro de Educación Vial también se desarrollan muchas actividades, visitas culturales como son al zoológico, al jardín botánico, culturales como son ir al teatro, Orquesta de Córdoba y en fin, ya se está desarrollando todas estas actividades, dando información a los colegios y a través de nuestra página web de la delegación pues pueden participar todos los colegios que lo soliciten. Pues sí, nosotros encantados de colaborar con vosotros y bueno, pues haceros partícipes de toda la programación que se vamos a desarrollar en los 4 trimestres que dura el curso escolar. Fundamental la participación también y la implicación de los padres. No solamente tienen que participar los niños, los docentes, la dirección de los centros, sino que es muy importante también que la familia colabore porque es parte de la comunidad educativa. Y nosotros vamos a llevar a cabo este invierno y uno de mis objetivos es la participación de la familia, que se hagan muchas actividades para el público familiar en general. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mabel García, soy licenciada en Biología y especializada en Alimentación, Nutrición y Dietética pues, en todas las etapas de la vida. Voy a colaborar en el programa Coeducando, pues dando unas nociones sobre alimentación, sobre todo en niños, desde la infancia hasta la etapa escolar. Y en este primer programa haremos como método introductorio, pues hablaremos sobre la alimentación. En la actualidad, y la verdad es que desde hace bastantes años ya pues la obesidad infantil está en aumento. Y está en aumento y hay ese problema porque en la obesidad pues no es solamente la palabra en sí, sino que los niños el problema que tienen es que comen más cantidad de alimentos de los que su cuerpo necesita. Ese es el gran problema. O sea, el gran problema es que no solamente la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Lo que no podemos permitir es que los niños coman pues, chuchería, bollería industrial y entonces el problema de eso es que cuanto más cantidad consuman pues empiezan a engordar con el tiempo. Esto no es engordar o empezar a coger sobrepeso de un día para otro, sino con el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que los encargados de paliar este problema pues serían realmente los padres. Entonces necesitamos pues, una educación nutricional desde la infancia. Y desde la infancia, ¿por qué? Pues porque la infancia es el momento en el que los niños empiezan a aprender a comer bien, empiezan a crear sus propios hábitos alimentarios, digamos que además estos hábitos pues, es una forma de que se quede como asignada durante toda la vida. Es decir, que desde esta etapa empezaremos a hablar de empezar a comer bien. ¿Quiénes son los encargados de esto? Bueno, pues los encargados de esto, evidentemente, los primeros educadores serían los padres. ¿El problema cuál es? El problema es que los padres, en algunos casos, pues necesitarían reeducar su propia alimentación,
porque los mismos padres, pues hay padres incluso que están en casa y dicen, pues a mí no me gustan las frutas o a mí no me gustan las verduras, pero es que a tu hijo le tienes que ofrecer frutas y le tienes que ofrecer verduras. Lo que no puede ser es que en casa no haya un frutero o no haya alimentos saludables. Entonces deberíamos de empezar por ahí, porque los padres tengan unas nociones, tengan unos conocimientos básicos sobre alimentación. Eso es bastante importante. En este momento, cuando eso ocurra, los padres empezarían a ofrecer alimentos a los niños, a sus hijos, o sea, alimentos de todo tipo. Pues deberían de empezar a ofrecer alimentos del tipo pues, de frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, legumbres, de todos los grupos de alimentos. No solamente de los que a los padres les gusta, que ese es el gran problema. Por eso se empieza a provocar la obesidad. Entonces, no solamente ofrecer esos alimentos, sino elaborar platos o menús muy saludables. Y además de saludables, apetecibles. Y no solamente eso, sino que los niños digamos, le motivemos a participar con nosotros en la cocina. Es decir, que pues, les ayudemos a que elaboremos esos platos. Y además en ese momento es un momento en que, pues de alegría, un momento en que los niños se encuentran satisfechos y además de esto, pues los niños aprenden un poco o le podríamos dar nociones, pues por qué vamos a cocinar este alimento de esta manera, por qué lo vamos a cocinar de esta otra, por qué las frutas son saludables, por qué las verduras serían saludables o los pescados. Es decir, entablaríamos esa conversación. Y además después de esto, qué mejor que sentarnos a la mesa y comer todos juntos los platos que hemos preparado. Eso es bastante importante, ¿no? Y entonces, ¿de qué estaría formada una dieta saludable? Una dieta saludable, por ejemplo, para niños. Bueno, pues los niños necesitan pues, una proporción de hidratos de carbono, de proteína y de grasa para pues, poder crecer. Entonces, esos hidratos de carbono, proteína y las grasas, ¿quién los indica? Bueno, pues las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, son los que indican que la mitad de los hidratos de carbono o la mitad de las calorías realmente deben de proceder de los hidratos de carbono. Entre el 15 y el 20% deberían de proceder de las proteínas y entre el 25 y el 30% deberían de proceder de las grasas. ¿Vale? Pero estos porcentajes en realidad no son fijos para todos los niños. Es decir, hay niños, por ejemplo, que se encuentran en una etapa de crecimiento, en esa etapa de crecimiento en la que el crecimiento está un poquito estancado. ¿Qué ocurriría? Pues que esos porcentajes serían diferentes. O, por ejemplo, en niños que son un poquito obesos o tienen un poquito de sobrepeso, pues serían los especialistas, los nutricionistas o bien médicos especialistas o incluso el pediatra los que afinarían esos porcentajes. Pero en principio la mitad de las calorías deberían de proceder de los hidratos de carbono, que serían pues, el pan, pues podríamos hablar de la pasta, el arroz, la patata, las legumbres además. ¿Por qué la mitad? Porque fíjense que los alimentos, ese tipo de alimentos son alimentos energéticos y los niños en esta etapa de la vida que están en crecimiento necesitan energía para pues, ir al colegio y demás. Entonces necesitarían ese tipo de alimentos como mayoritariamente, o sea, la mitad de las calorías de la dieta deberían de proceder de ellos. Luego, entre el 2 y el 15% de las proteínas. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Pues las proteínas se encuentran, puede ser de origen animal o vegetal. Las proteínas pueden proceder pues, de las carnes, pescados, huevos, lácteos, jamón. Y luego pues, de vegetales de origen vegetal, como por ejemplo las legumbres, pues lentejas, garbanzos, habichuelas, judías. Y además ese tipo de nutrientes, por llamarlo de esta manera, este tipo de nutrientes son los que nos ayudan a formar tejidos. Los niños están creciendo, con lo cual son fundamentales para su crecimiento. Y luego, entre el 25 y el 30% del total de calorías deberían de proceder de las grasas. Grasas fundamentalmente saludables, grasas que se encuentran en las carnes, se encuentran en los pescados, se encuentran en los huevos, en los lácteos incluso pues, descremados o enteros. Y luego hay grasas visibles como por ejemplo el aceite de oliva, que estamos tan acostumbrados a utilizarlo, sobre todo si se utiliza en crudo muchísimo mejor. Y luego grasas por ejemplo provenientes de los frutos secos que son muy saludables. Bueno, y este grupo de alimentos del que hablamos, pues digamos que lo forma o lo recoge una gráfica que es la pirámide de los alimentos. La pirámide de los alimentos lo que indica un poco es una pirámide, es un triángulo que lo que nos indica un poco son las recomendaciones diarias de consumo de alimentos, es decir, qué cantidad y qué alimentos debería de consumir diariamente. Bueno, pues en la pirámide, ¿qué haríamos? La pirámide veríamos que la base de la pirámide, la zona más amplia de la pirámide de los alimentos, es donde se encuentran los alimentos que debemos de consumir en mayor cantidad, que hemos dicho. La mitad más o menos serían hidratos de carbono, pues los alimentos ricos en hidratos de carbono nos los encontramos en la parte de abajo de la pirámide. Bien, pan, cereales,
pasta, galletas, es decir, ese tipo de alimentos que nos aportan energía y que los niños necesitan sí o sí durante todo el día. Y unas 6 porciones más o menos diarias son las que necesitarían consumir. Luego, ese sería el primer escalón. El segundo escalón, pues las frutas y las verduras. Frutas y verduras deben de consumirse pues por lo menos entre 3 y 5 porciones diarias. Además, pues aportan vitaminas, aportan minerales que son importantes en el día a día. Luego hablaríamos del tercer escalón. Digamos que desde la base de la pirámide hasta el ápice es de mayor frecuencia o mayor importancia de consumo a menor. Hemos hablado de la parte de abajo de los cereales, la segunda parte, pues fruta y verdura, el tercer escalón serían las carnes, los pescados, los huevos, los embutidos, más bien magros, pues unas 3 o 4 porciones diarias o raciones diarias. El aceite de oliva es fundamental y luego los lácteos. Lácteos y derivados lácteos, pues hablaremos de leche, de yogur, de queso, pues eso, entre 3 y 4 porciones diarias se deberían de consumir. Y las legumbres y los frutos secos, ¿cuánto? Pues unas 2 o 3 veces por semana. Y en el ápice, en la parte de arriba de la pirámide, nos encontraríamos pues los alimentos que se deben de consumir muy esporádicamente, es decir, están la bollería industrial, se encuentran pues las chucherías, los azúcares, las grasas en general. Y este ápice en los casos de obesidad infantil, ¿qué ocurre? Que la pirámide está invertida, es decir, se consume más cantidad de alimentos grasos, de chucherías, de bollerías, de embutidos grasos y menos cantidad de hidratos de carbono. Es decir, se come mucho, pero de muy mala calidad. Por eso pues empieza la obesidad infantil. Entonces, la pirámide de los alimentos, la importancia que tiene es que se deben de consumir alimentos de cada uno de los escalones, pero en las porciones o las proporciones indicadas, como hemos dicho anteriormente. Y la importancia de los hidratos de carbono en la base, ¿cuál es? En la etapa escolar, sobre todo, pues que aportan energía, sobre todo para que, bueno, pues aportan energía para sobrellevar, pues, tienen un gran desgaste los niños, tanto físico como mental, con lo cual es necesario, es fundamental que se consuma este tipo de alimentos. Es que no sé la palabra, un grupo parlamentario, no sé la palabra. Que no haya dictadura. Lo mismo también para gobernar España, para que no haya dictadura. El que manda en la ciudad. El que manda en la ciudad. ¿Y qué hace? Pues... ¿Qué hace? Pégate al micro. Que hace, por ejemplo, si se quiere construir un parque o una piscina en un hotel, pues el alcalde Lo pide. Lo dice y me manda a que lo hagan. Cuando el gobernador es un hombre que hace leyes sin que den opinión a los ciudadanos. Es un hombre que dice que a los ciudadanos que vayan de una forma y tenían que ir de esa forma. La crisis, eso yo sé mucho porque he visto muchas películas. La crisis es la crisis es una cosa muy mala, que es como si un niño mayor es malo, igual que como si tuviera droga. ¡Hala! Te toca, Estella, te toca. No, pasamos. La economía El gasto de dinero que hay. la economía y el gasto de dinero que hay en España que se han gastado en cosas que han hecho y eso. ¿Y qué es la crisis?
Cuando no hay dinero suficiente para construir. Y otros países te lo dan y mientras tú tienes que pagarle a los otros. ¡Me acuerdo! El matrimonio es cuando una persona y otra persona se casan. El matrimonio es cuando una persona se casa con otra persona y ya nunca más se separa. Cuando tienes que pagar las cosas de la casa o algo así, que no me acuerdo. Cuando el banco te da un dinero y tú le tienes que devolver ese dinero y se lo tienes que ir pagando a plazo. La pobreza es como una gente que es muy pobre, que no tiene ni dinero, solo tiene ropa, no tiene nada más. Cuando un hombre y una mujer se casan y tienen hijos. Cuando una mujer y un hombre se casan y tienen hijos y luego se llama familia. ¿Y sabes qué es el paro? Sí, cuando un hombre y una mujer se quedan sin trabajo. Cuando un hombre o una mujer se queda sin trabajo y luego le dan un dinero pero tiene que hacer algo. Pues dándole a los pobres, dándole un poco de dinero, comida y ropa. Yo le he dado casi toda mi muñeca a los pobres. Construyendo algún sitio como el Hiperca, dando trabajo a gente. Construyendo un edificio y tener muchas plantas para que haya la gente que esté en paro que pueda alguna trabajar. Una huelga es cuando los profesores hablan de cosas que son importantes. ¡Hala! Cuando la gente no tiene dinero ni para casa, para comprar y se quedan fuera y no tienen dónde vivir. Ni idea. La contaminación es cuando hay mucha contaminación, cuando No sabes. no sé cómo explicarlo. Haciendo como casas prefabricadas y metiendo a una persona, a 5 o 6 personas en una casa grande. Destruyendo las máquinas, destruir las máquinas que sean peligrosas, las máquinas que sean peligrosas y que se rompan y exploten, destruyéndolas antes o sacándolas a otro sitio. Sirve para aprender, para cuando vayas por lo menos a Alemania, ya entiendas las palabras que ellos dicen y puedas hablar con ellos. Imagínate que tú te quieres ir a Alemania, ahora vas a Alemania, alguien te dice hazlo y no entiendes lo que es. Desde Coeducando confiamos en que los consejos acerca del control de conducta de nuestros pequeños y los hábitos alimenticios de los mismos les hayan servido de ayuda para resolver las dudas que pudieran tener al respecto. Pero si les surge cualquier otra consulta, ponemos a su disposición la cuenta de correo publicidad@ptvtelecom.com, a la que podrán enviarnos cualquier pregunta. Les esperamos en el próximo programa.